Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero de EY en la región norte. Como división llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas, desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy continuamos nuestra serie de webinars de la práctica de riesgos con el tema ¿Su plan de continuidad de negocio estaba preparado para la contingencia? La actividad tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar, le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión. También vamos a contar con 2 preguntas que vamos a estar haciendo y se abrirá una pantalla directamente en su computador donde podrá contestar directamente. Sin otro particular, les presento brevemente a nuestros expertos de la sesión del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Leonidas Rey, quien es líder de la práctica de riesgos en Centroamérica y Panamá, Senior Manager de nuestra práctica de servicios financieros y profesional con más de 18 años de experiencia en el sector. Leonidas tiene gran experiencia profesional en el diseño de implementación de modelos de evaluación y cuantificación de riesgos de crédito y mercado, entre otros. También nos acompaña Evelyn Murillo, quien es Manager de Riesgo Tecnológico para nuestra práctica de consultoría en el sector financiero en Centroamérica y cuenta con más de 17 años de experiencia en tecnología de la información, de los cuales 9 han sido con EY. Evelyn tiene amplios conocimientos en servicios de asesoramiento de riesgos y seguridad basado en marcos de referencia como COVID, ITL, ITIL y ISO 27001. Y su experiencia incluye participación en proyectos multinacionales en Centroamérica, Colombia, México, República Dominicana, entre otros. Sin otro particular, les dejo brevemente, perdón, a nuestros expertos del día de hoy de la mano de Leonidas Rey. Bienvenidos. Muy buenos días, gracias a todos por su participación. El día de hoy nuevamente estamos acá con una serie de eventos y webinars relacionados al tema de gestión de riesgo. Hoy quisimos hablar un poco de lo que era la resiliencia y la continuidad operativa. La idea de hablar de esto es, por supuesto, enmarcarnos en lo que está sucediendo y cómo han establecido, funcionado y se están estableciendo los planes de acción de continuidad y de mitigación en esta contingencia, en esta pandemia. Hemos preparado una pequeña agenda, va a hablar un poco de lo que es resiliencia y continuidad, un poco relacionar todo lo que está pasando a los famosos eventos llamados Cisne Negro, y Evelyn les estará comentando un poquito sobre el tema, continuar con lo que es la continuidad y los principales retos y dificultades que hemos tenido y sobre todo enmarcado en la realidad y en la situación que estamos considerando y cómo vemos en EY poder accionar a través de 4 importantes pasos: la resiliencia y la mitigación para poder enfocarnos en el futuro y en la forma de hacer negocios que nos está provocando esta crisis, para terminar con algunas lecciones aprendidas. Adelante. Y hay que considerar que dentro de este marco de situaciones que estamos viviendo, adelante, la pandemia y la crisis que estamos día a día luchando con ella genera mucha incertidumbre y muchos impactos en diferentes ambientes y aspectos, ¿no? Entornos. En primer lugar, por supuesto, estamos viviendo a nivel personal, pues todo lo que es el impacto de la crisis a nivel de sociedad. Estamos confinados con distanciamiento social y eso ha provocado que inclusive a nivel personal y profesional hemos tenido importantes impactos. También a nivel comercial y financiero, hemos visto cómo de alguna manera nuestro
nuestro rutina diaria y sobre todo a la rutina normal y sobre todo a nivel laboral, pues se ha visto afectada y ahora estamos haciendo negocios y trabajando a través de las redes, ¿verdad? Y a nivel financiero, pues ni se diga, a nivel personal, pues estamos viendo cómo las instituciones financieras han activado una serie de ayudas para paliar un poco la baja o disminución o eliminación de los flujos que tienen las personas y las empresas, ¿verdad? Y evidentemente también crea importantes impactos tanto a nivel personal como a nivel financiero y laboral, ¿no? Y por supuesto estamos viviendo también ese entorno económico que provoca toda esta desaceleración y pronta recesión económica que vamos a estar viviendo en los próximos trimestres, dado que esta situación no es para corto. Ya estamos viendo cómo países de la región de Centroamérica y de Latinoamérica están prolongando los estadías de cuarentena. Ya se habla de 15 de mayo, otros países se habla del 31 de mayo, por lo menos para seguir aplanando esa famosa curva de contagio dentro de la organización. Entonces, lo que sí tenemos y vivimos en este momento es con incertidumbre. Incertidumbre que va a tener consecuencias, por supuesto, a largo plazo, a mediano y largo plazo, y que tenemos que convivir con ella y que tenemos que considerar qué hacer. Adelante. Eh, uno de los aspectos que marca todo el tema de continuidad es las amenazas, ¿no? Del negocio y cómo poder afrontarla. En todas las organizaciones, por lo menos que tuvieran un marco de gestión de riesgo y continuidad establecido y formal, se hablaba de amenazas. Y esas amenazas estaban contenidas en los planes. Y esas amenazas eran de distinta índole. Había amenazas técnicas, por lo general, que eran las más las mayor gestionadas, mayor documentadas, ¿verdad? Donde podíamos tener cortes eléctricos, fallas o problemas en los sistemas, redes, y esos eran solventados de manera oportuna, considerando mitigantes como centros alternos, plantas eléctricas o cualquier otro elemento que pudiera considerar esos protocolos de actuación y que en esa medida las organizaciones eran muy eficientes. Y se hacían muchas pruebas sobre el asunto. Habían otras amenazas en términos sociales que también hemos vivido a nivel de terrorismo, sobre todo el terrorismo cibernético, que estamos conviviendo y convivíamos con él desde hace mucho tiempo y que las organizaciones ya tenían dentro de sus protocolos y planes mitigantes y formas de actuación para esos eventos, disturbios, ¿verdad? Como se han vivido en muchos países, en muchas regiones de Latinoamérica y cualquier otro elemento. Y otros en el ámbito ambiental que dentro del esquema de continuidad no habían sido tan reforzados, por lo menos sí estaban en muchos casos documentados, pero como tenían una tan baja probabilidad de ocurrencia, pues no habían sido considerados en toda su magnitud y por supuesto esto es una consecuencia de esa relajación en los planes de continuidad y que ha provocado una pandemia. Las pandemias ya en muchos casos, en muchos planes, estaban consideradas, solo que no teníamos una consideración, un mitigante, un protocolo de actuación con una escala global o por lo menos de actuación global. Nadie se preveía esto, a pesar de que hemos visto ahora que había muchos alertas en el pasado, hay personas, inclusive personas muy reconocidas hablando de que esto podía pasar y que inclusive teníamos experiencias en Asia de que esto había pasado, pero no en la magnitud ni en nuestras regiones. Sí habíamos tenido algunos eventos regionales a nivel de algunos eventos catastróficos, sobre todo climatológicos o algunos terremotos dentro de la experiencia en Latinoamérica, pero que no habían tenido una escala global dentro de un país, una región, una institución, ¿no? Organización. Ahora sí lo estamos viviendo. Y para eso, por supuesto, estas son las experiencias que nos dejan, sobre todo de cómo adecuarnos a esta incertidumbre y sobre todo a estas amenazas. Adelante.
Y por supuesto ahora hay que hablar un poco cómo enfocarnos en esa en esa actuación. En el pasado, todos esos planes estaban enfocados en mejores prácticas que consideraban cómo la actuación y cómo iba a ser la toma de decisiones a nivel de gobierno corporativo dentro de esos protocolos de actuación y mitigación, ¿verdad? Siempre enfocado en lo que era el servicio al cliente. Lo que se trataba era de no entorpecer o no interrumpir, por supuesto, la atención del cliente, ¿verdad? Nunca se pensó, por ejemplo, en lo que era el tema de los stakeholders, inclusive los empleados, ¿verdad? De una manera como lo estamos viendo ahora, considerando, por supuesto, una vigilancia y aseguramiento de esa supervisión de que las operaciones y proveedores externos críticos, ¿verdad? Pudieran cumplir y considerarse dentro de esa continuidad. Era lo que siempre vivíamos, ¿verdad? Con una comunicación tanto oportuna y efectiva, tanto interna como externa, para considerar esos posibles eventos y un proceso de gestión de riesgo dentro de ese marco. No obstante, adelante. Ahora nos enfrentamos a evaluar y considerar lo que es la resiliencia. Ya hablamos y es un concepto no es nuevo, es un concepto que estamos viviendo y estamos escuchando de hace algún tiempo, que es la capacidad, por supuesto, de preparar anticipadamente para responder y adaptarse al cambio de eventos disruptivos o interrupciones repentinas para poder salir adelante, ¿verdad? Y poder sobrevivir y continuar con nuestras operaciones, pero dentro de ese marco la resiliencia tradicional se había centrado en la continuidad y la recuperación de desastres, ¿no? No habíamos hablado de una resiliencia mucho más holística, un enfoque mucho más integral, que ahora sí lo estamos viviendo y nos hemos tenido que adaptar muy bien. Por sí, todas las organizaciones y por supuesto las personas se han adaptado muy bien a este enfoque, ¿verdad? Estamos tratando de continuar con nuestras vidas de esta manera, de una manera más digital, con un distanciamiento en todo sentido, pero que es parte de esa resiliencia integral. Ahora debemos considerar que estos elementos de resiliencia debemos integrarlos a todo lo que es el proceso de continuidad, a través de la gestión de continuidad, la planificación de un plan de continuidad y la recuperación de desastres, pero es parte de esa gestión que nos queda en el futuro para efectos de esa integración y esa eh, 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 próximos pasos que vamos a cumplir. Adelante. Adelante. Next. Y para eso, por supuesto, EY ha considerado, y es parte de lo que nos está pasando, un enfoque para prepararse a ese futuro, ¿verdad? Dentro de tres grandes horizontes temporales con cuatro pasos a recurrir, ¿no? Ahorita estamos viendo el now, estamos en una actualidad que estamos respondiendo en esas crisis, estamos y respondiendo muy bien. Ahí ustedes pueden ver cómo muchísimos de los negocios se han adaptado a esta situación, por lo menos los que han podido considerar esta adaptación. Ustedes ven en que el delivery ahora una situación, es un servicio que ha venido y ha tenido algún beneficio sobre esto, pero es parte de esa adaptación. Muchas empresas que consideran transporte ahora se están dedicando al derive porque es una forma de actuar y responder ante la crisis, ¿no? Y esa respuesta, por supuesto, se considera en un muy corto plazo, de 0 a 3 meses, es lo que estamos viviendo ahora. Las instituciones financieras, bancos, por ejemplo, están considerando todos estos elementos de ayuda, sobre todo en la moratoria de pago. Los seguros están respondiendo ante devoluciones o de primas o de parte del seguro de muchas primas que no están siendo utilizadas, por lo menos la automovilística. Hemos leído por ahí que muchos seguros están devolviendo parte de las primas de seguros de automóviles porque las personas no están utilizando
sus automóviles, y es una forma de ayudar a la población. Vamos a entrar dentro de poco una fase de un paso de estabilización, ¿verdad? Dentro de 3 a 6 meses o posterior a 3 a 6 meses, donde de alguna manera vamos a empezar a convivir en esta nueva realidad, en esta nueva normal, ¿verdad? Para pasar a un segundo horizonte temporal que es el next, donde ya vamos a empezar a recuperar, por supuesto, y vamos a trabajar bajo las nuevas reglas de actuación que vamos a tener en esta etapa del negocio, en cualquier negocio que estemos considerando, ¿no? Y esa recuperación considerará cómo volver y establecer escenarios del entorno y de cómo vamos a acelerar esa recuperación de cara al futuro, ¿no? Para llegar a lo que nosotros llamamos el billón, el futuro de esa nueva realidad, para poder salir fortalecidos o renovados dentro de esa, o transformados dentro de esa nueva realidad. Decimos y escuchamos todo el tiempo que ya el mundo como lo habíamos vivido no va a estar otra forma, otro elemento, y sobre todo por la duración que va a tener esta crisis, que todavía, como dijo, tenemos mucha incertidumbre. Hasta muchos expertos dicen que hasta que no tengamos una vacuna incorporada, por supuesto, a la sociedad. Una cosa es descubrir la vacuna y otra cosa es llevarla a que toda la población mundial pues, pueda tener acceso a ella. Darle acceso a ella va a pasar un tiempo importante. Entonces, dentro de ese futuro, pues estamos hablando de esa transformación, y por supuesto, dentro de este contexto, la continuidad y la resiliencia operacional es muy importante dentro de ese esquema. Yo les voy a dar la palabra ahora a Evelyn para que les hable un poco de los próximos temas o aspectos que estamos cubriendo en esta webinar. Ok. Bueno, gracias, Leo. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya Leo les hizo una buena introducción y les compartió algunas recomendaciones de continuidad del negocio desde un punto de vista operativo. De acá en adelante vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es el plan de continuidad del negocio, los principales retos y dificultades que también nos han compartido nuestros clientes que están afrontando en temas de continuidad, y finalmente compartirles algunos aspectos claves para construir resiliencia y reformular los resultados en la organización. Entonces, para iniciar, vamos a compartirles la siguiente pregunta y agradecemos, por favor, si nos pueden brindar su respuesta. Oriana les va a activar la opción para que puedan responder, y la pregunta es: ¿considera la crisis que ha provocado COVID-19 como un suceso o un evento cisne negro? Ahí pueden contestar directamente en su pantalla, tienen la opción sí, no o no estoy seguro. Vamos a dar unos momentos, unos minutitos o un minutito para que puedan contestar y así poder revisarlo. Aprovecho mientras votan de recordarles que este webinar forma parte de una serie de webinars que estaremos realizando durante las próximas semanas. Si desean recibir los calendarios con todos los datos de los webinars, tanto de los de negocios como los de riesgo, por favor no duden en escribirnos al correo del que recibieron esta invitación. Bueno, creo que con esto ya podríamos cerrar. Sí, te doy la palabra entonces, Evelyn. Gracias, Ori. Tal vez si nos puedes compartir las respuestas. Sí, claro. Tenemos que el 77% de los asistentes considera que sí, que es un evento cisne negro, y un 23% no está seguro. Ok, muy bien. Muy interesante la respuesta. Y bueno, me imagino que ya la mayoría de alguna forma está familiarizado con lo que es un evento de cisne negro.
Quizás muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad en algún momento de leer el libro del Cisne Negro de Nassim Taleb y se les hace pues un poco familiar este concepto. Para los que no, en resumen, lo que el libro plantea es una teoría que explica que un cisne negro es un suceso o un acontecimiento fuera de lo común que produce consecuencias importantes a gran escala y aunque no se haya visto antes, no significa que no pueda ocurrir en cualquier momento. En la historia ya hemos tenido varios acontecimientos que se catalogan como cisnes negros. Por mencionar algunos, el ascenso de Hitler al poder, los atentados del 11 de septiembre en el 2001 en Nueva York o la crisis del 2008. Todos estos tuvieron la particularidad de que sorprendieron al mundo porque fueron inesperados, trajeron profundas consecuencias globales y también han sido muy estudiados y muy analizados después de que sucedieron. La crisis que COVID-19 ha provocado es sin duda un evento de cisne negro y ha venido a ponernos sobre la mesa la necesidad que tienen hoy en día las organizaciones de estar mejor preparadas para todo tipo de contingencias. Okay. Y ante la pregunta, ¿es necesario prepararse ante todo tipo de riesgos? La frase, prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga, creo que resume muy bien la postura que debería tener una organización ante un incidente disruptivo como lo es COVID. Para los que trabajamos en el área financiera o en riesgos, realmente estamos más que acostumbrados a las zonas superiores del mapa de calor de riesgos, donde las compañías generalmente tienen muy bien identificados los riesgos más probables para el negocio y establecido pues un proceso adecuado de gestión de riesgos a través de la implementación de medidas de mitigación, el control y el monitoreo periódico de sus riesgos. Recordemos que los riesgos se deben a distintas causas, como compartió Leo al inicio de la presentación. Por poner algunos ejemplos, desastres naturales, ataques externos o negligencia humana, que son parte de los riesgos más típicos que se contemplan en un plan de continuidad. Riesgos con los que usualmente estamos más que familiarizados y tenemos bien identificados en este mapa de calor. Pero, ¿cómo se puede mitigar el riesgo ante la ocurrencia de un evento como el que estamos sufriendo ahora, que tal vez no es tan atípico, o que es muy atípico, perdón? Pues debemos prepararnos ante todo tipo de riesgos, esa es la recomendación, ya no solo ante las amenazas conocidas para el negocio, sino ante aquellos riesgos que pueden aparecer por primera vez. Es evidente que la probabilidad de un evento como estos está fuera de control, ya que generalmente no es posible aplicar una acción para disminuirlo. Pero en cambio sí podemos y debemos hacer cuando se nos materializa un evento de cisne negro, es minimizar el impacto en la organización, procurando que los procesos de la compañía, sobre todo los más críticos, continúen su desempeño incluso en condiciones degradadas. En situaciones como estas, el mantener un plan de continuidad de negocio bien definido, actualizado, se vuelve imperativo en nuestras organizaciones para preservar la continuidad. Y ahora bien, ¿por qué un plan de continuidad de negocio? El plan de continuidad viene siendo un seguro y además es un documento maestro que proporciona a la compañía la capacidad para aumentar la resiliencia a nivel de la organización y afrontar de forma efectiva la aparición de cualquier evento disruptivo que nos pueda comprometer la operación de nuestro negocio. De la misma forma que un plan de emergencias, por ejemplo, se compone de las medidas de seguridad y los equipos de evacuación ante una emergencia, el plan de continuidad de negocio considera las medidas a implantar y mantener por parte de la organización ante un evento que afecte la operativa normal de nuestro negocio, siempre poniendo la salud y el bienestar de nuestros colaboradores en el centro de la estrategia. Entonces, en resumen, un plan de continuidad de negocio nos va a traer muchos beneficios a la organización, entre los que podríamos reducir podríamos comentar, la reducción de los riesgos y por ende la reducción de los costos.
También reduce los tiempos de inactividad en los procesos más críticos para el negocio y también pues minimiza las pérdidas económicas y con eso nos da una mejora en la competitividad. Es por eso que trabajar en la planeación de la contingencia es como tomar un seguro ante los riesgos conocidos y algunos desconocidos. Ahora, un poco para compartirles cuáles son algunos de los componentes de un plan de continuidad más críticos. Realmente un plan de continuidad pues, se compone de muchos aspectos o estrategias que se deben de articular para poder administrar una contingencia. Recordemos que el plan de continuidad debe ser lo suficientemente robusto para que sea efectivo. Antes de desarrollar un plan, debemos disponer de una buena estrategia de recuperación. Una vez que esta crisis pase y volvamos a la normalidad, muy posiblemente los planes de continuidad de la mayoría de las organizaciones se tengan que actualizar para considerar escenarios como, por ejemplo, el de la pandemia como un nuevo escenario de estrategia de continuidad. No solo contemplando el teletrabajo como una alternativa muy probable, sino planteando medidas ante un posible contagio y hospitalización de la mayoría de los trabajadores, por poner algún ejemplo, digamos, o un escenario muy crítico. El plan debe siempre proporcionar a la organización los recursos necesarios para que los colaboradores puedan hacer teletrabajo. Esto es, por ejemplo, los equipos portátiles, las conexiones VPN, telefonía y todos los controles o los mecanismos de seguridad para que puedan utilizar las aplicaciones core de negocio de forma remota y segura. Y bueno, para los casos en los que los trabajadores quizás no trabajen de forma remota, ubicaciones alternas o medidas de seguridad. Además de estos recursos, el plan debe disponer tanto de un comité que gestione esta situación de anomalía como de los medios de comunicación para mantener siempre informados a los colaboradores, a los equipos que ejecutan las tareas de recuperación y a todos los grupos de interés en general, sea a lo interno o externo de la organización. Otro componente que también es muy importante es el análisis del impacto al negocio. Si comparamos el desarrollo de un plan de continuidad con la construcción de una casa, el BIA viene siendo la base o los cimientos de nuestro plan de continuidad. A través del BIA determinamos el efecto de una interrupción o destrucción en los sistemas, en los equipos, servicios o en el personal. Y se identifica también el tiempo máximo antes de que la interrupción de una función o un proceso crítico de negocio pues nos cause un daño significativo. Otro aspecto muy importante y que hoy en día ante esta situación adquiere una relevancia preponderante es el plan de respuesta a los incidentes de ciberseguridad. Podemos ver que constantemente o casi que todos los días salen nuevos señuelos utilizando técnicas de phishing con la excusa de la pandemia, con la excusa de COVID, para explotar las brechas de seguridad de usuarios que quizás no están tan familiarizados con un esquema de teletrabajo y que ponen en riesgo la seguridad de la red y de todos los demás usuarios conectados en esta plataforma. Okay. Vamos a seguir con otra pregunta para conocer un poquito cómo, en este caso lo que queremos conocer un poquito es cómo evalúa el desempeño de su estrategia de continuidad durante la gestión de esta crisis. ¿Cómo les ha ido con la activación del plan de continuidad, con sus estrategias de recuperación? Tal vez que nos compartan un poco sus experiencias. Sí, aquí ya lo pueden ver en pantalla, dice cómo evaluaría el desempeño de su estrategia de continuidad durante la gestión de esta crisis. Y bueno, las opciones que tienen es A, muy bien, estoy gratamente sorprendido, B, bien, pero se podría mejorar un poco. Regular, no anticiparon múltiples cosas, o deficiente, esperaba más. Vamos a esperar unos segundos para que puedan contestar. Igualmente, pues los invitamos a todos. El día de mañana estaremos
teniendo un webinar también en el que estaremos conversando sobre COVID Care. Es una aplicación en la que pues básicamente la organización puede tener un poco monitoreado a todos sus empleados y sus círculos cercanos para evitar o poder hacer un poco de prevención sobre los daños o el impacto que esto pudiese tener, cualquier afectación a los empleados pudiese tener en la misma continuidad del negocio de la organización. Y con esto entonces cerramos la sesión, cerramos el poll de ahorita y los resultados son: muy bien, estoy gratamente sorprendido, 35%, bien, pero podría mejorar, un 44%, regular, un 18% y deficiente, 3%. Ok, muy bien, gracias, Ori. Bueno, interesantes sus respuestas. Si bien la mayoría de las organizaciones tienen un plan, por lo que vemos, sí hay oportunidad, áreas de oportunidad para fortalecerlo, según lo que nos comparten en sus respuestas. Y bueno, esta frase de Mike Tyson me gusta mucho. Dice que todo el mundo tiene un plan hasta que es golpeado. Y si bien es cierto, en sus organizaciones pues ya tienen un plan de continuidad de negocio, quizás lo que nos hace reflexionar esto es que no solamente es necesario tener un plan de continuidad, sino que el mismo debe ser lo suficientemente robusto para que sea efectivo y además probarse regularmente para asegurarnos que contemple la realidad actual del negocio. O sea, que sea algo que esté actualizado y vigente a la realidad del negocio. Algunos de nuestros clientes nos han compartido un poco cuáles han sido sus experiencias que han vivido en las últimas semanas trabajando la mayoría bajo un esquema de teletrabajo y cuáles han sido algunos de sus principales retos o dificultades que les han tocado sortear, digamos, en estos días. Por acá les comparto algunos de los principales. Por ejemplo, altos volúmenes de equipos de cómputo conectados de forma remota a redes que quizás, o a una red que quizás no estaba preparada para manejar un alto volumen de conexiones o de usuarios, lo cual tiene una afectación considerable a nivel del rendimiento o el acceso a las aplicaciones core del negocio. Por otro lado, se han enfrentado a usuarios con muy poca capacitación o escasa experiencia trabajando en un esquema remoto y que quizás no conocen los controles mínimos, digamos, de seguridad que deben de tener en cuenta en cuanto a conexiones o mecanismos, digamos, de conexión. Por otro lado, los procesos de gestión de TI también se han visto impactados, sobre todo lo que es la gestión de los incidentes, que ha tenido un incremento importante por parte de los usuarios que están trabajando de forma remota y que quizás no tienen todas las herramientas para poder llevar a cabo su día a día. Por otro lado, también han identificado la necesidad de aseguramiento de los equipos de cómputo para poder hacer trabajo remoto y tener más mecanismos o controles de seguridad que de alguna manera protejan los equipos y la información que se gestiona a través de ellos. Y adicionalmente también el uso de software no autorizado por parte de los usuarios, ¿verdad? Que quizás si no habían políticas claras de teletrabajo o de los controles o lineamientos, pues queda un poco a la libre, ¿verdad? De acceso a que puedan bajar información y traer con esto vulnerabilidades a la red. Bueno, y ante toda esta problemática que les compartí anteriormente, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos ir trabajando en el ahora, en el ya y cómo prepararnos para lo que sigue? Acá les comparto algunas recomendaciones de lo que podemos ir haciendo en el ya, por ejemplo. La primera es mejorar las soluciones de teletrabajo. El teletrabajo vino para quedarse y es parte de lo que ya las organizaciones tienen que tenerlo de alguna manera contemplado en su estrategia de negocio y en sus políticas.
Para esto recomendamos algunas acciones como por ejemplo empezar a revisar las arquitecturas para identificar cambios o mejoras que se requieran hacer en áreas de resiliencia, mejorar las capacidades de las plataformas colaborativas y también mejorar el ambiente de trabajo para que soporte más escenarios como estos. Ahora, la recomendación de cómo prepararnos para lo que sigue, en ese sentido es modernicen y optimicen la plataforma para dar más velocidad, escalabilidad bajo demanda y mejor conectividad para múltiples escenarios. Recomendamos se actualice o se empiece a acelerar también la transición hacia la nube. De esta forma nos brinda pues más redundancia, más contingencia para llevar ahí algunas de las aplicaciones o servicios críticos para el negocio. Por otro lado, reevalúe sus plataformas colaborativas para lograr el mayor provecho de cada escenario de teletrabajo que contenga. Otra recomendación que tenemos con la que se puede ir trabajando en el ahora es concéntrese en mantener el nivel correcto de las operaciones con un plan táctico para el hoy y para los próximos 6 meses. Mantener una comunicación clara y constante con el comando de crisis es esencial. Por otro lado, reformule la mesa de ayuda mejorando el tiempo de respuesta para los incidentes relacionados con teletrabajo, así como las aplicaciones críticas del negocio. También muy importante empezar a trabajar en actualizar los planes de continuidad acorde a la nueva realidad y prioridades que tiene el negocio. Adicionalmente, reforzar lo que es capacitación y concientización en ciberseguridad para todos los usuarios de la organización. Y por último, cuando sea necesario, utilice a terceros para ampliar la capacidad y el tiempo de respuesta. Y bueno, la otra recomendación de lo que podemos ir trabajando para prepararnos para lo que sigue es monitorear y medir la efectividad y sostenibilidad de la nueva plataforma. Definiendo la gobernabilidad de la resiliencia de la plataforma de TI con énfasis en reforzar la confianza con las áreas de negocio. Por otro lado, recomendamos se realicen pruebas tanto planeadas como no planeadas de estrés para identificar mejoras, enfocándonos en los escenarios de teletrabajo. Validar y medir también la dependencia que tenemos hacia nuestros proveedores y cuestionar un poco la resiliencia de los productos o servicios. Y por último, actualizar nuestra matriz de riesgos de TI con los nuevos riesgos o los riesgos emergentes. Bueno, adicionalmente queremos compartirles algunas acciones para construir resiliencia y reformular los resultados. Esos son 4 puntos o 4 acciones que EY ha identificado en que los líderes empresariales deberían empezar a considerar y empezar a trabajar para enfrentar esta crisis. La primera es priorizar la seguridad de las personas y el compromiso continuo. Garantizar lo que es la seguridad y el bienestar de los colaboradores en el lugar de trabajo siempre va a ser prioritario. La gente busca orientación en su empleador y abordar sus preocupaciones de manera abierta y transparente ayudará en gran medida a involucrarlos y asegurarse la continuidad del negocio, sentirlos parte, digamos, de este proceso. Uno de los ajustes que las empresas tienen que hacer también es iniciar o fortalecer los acuerdos de trabajo flexible y las políticas que permitan a las personas trabajar a distancia y de forma segura. Además, las compañías deben de mantener una comunicación constante alineada a las políticas actuales de gobierno y a las autoridades o el Ministerio de Salud para ayudar a los colaboradores a seguir comprometidos mientras afrontamos todos juntos esta crisis. Otra recomendación es considere la adopción de herramientas colaborativas que le permita monitorear la afectación real y la salud de los colaboradores. Ya hay algunas empresas como por ejemplo Google o Apple que están diseñando o están desarrollando este tipo de aplicaciones y poniéndolas a disposición de los usuarios para que puedan tener acceso a información relevante sobre la situación de la pandemia.
Oriana les comentaba hace unos minutos sobre COVID Care, que esta es una aplicación que EY ha desarrollado para este fin. Y básicamente esta aplicación se compone de dos partes. Una aplicación que pueden instalar en sus teléfonos móviles o en sus tabletas, donde van a tener acceso, o los usuarios tienen acceso a información importante sobre cómo se está compartiendo, cómo se está comportando, digamos, la pandemia o la situación de crisis en el momento. Adicionalmente, van a tener acceso a información importante como listados de hospitales, tips, recomendaciones y diagnósticos sobre el nivel de riesgo y el estado actual de salud. Y por otro lado, también tiene una vista central o un panel de control donde se puede administrar toda la información que se está recolectando o que los usuarios de la aplicación nos están suministrando con respecto a la situación de crisis. De esta manera se pueden consultar, por ejemplo, las listas detalladas de todos los individuos que conforman la red, digamos, así como indicadores o consultas por nivel de riesgo. Y hacer análisis ya más específicos, por ejemplo, a nivel de grupos o a nivel de geografías. Para más detalles de esta aplicación, el día de mañana se va a realizar el webinar donde se va a compartir ya información sobre la funcionalidad de la aplicación y a los beneficios que pueden tener adoptando este tipo de herramientas colaborativas. Siguiendo con la otra recomendación o la otra plan de acción que podríamos empezar a trabajar al respecto es la comunicación con los stakeholders. Recordemos que siempre es necesario que la comunicación sea clara, transparente y oportuna cuando se cree una plataforma para replantear el negocio y asegurar el apoyo continuo de los clientes, de los empleados, proveedores, acreedores y autoridades reguladoras. Siempre debemos mantener a nuestros clientes informados de los impactos en la entrega de servicios, sobre todo si hay alguna afectación, se debe mantener una comunicación activa con ellos. De igual forma, también es importante mantener una comunicación activa con nuestros proveedores para estar informados sobre su capacidad en la entrega de los bienes o servicios. También revisen los términos y condiciones de los préstamos y contratos con los acreedores o con los inversionistas. Y por último, apóyense también en lo que son equipos, en nuestros abogados o en los equipos jurídicos para obtener asesoría sobre las posibles responsabilidades que pueda tener la organización con respecto a los gobiernos o a los organismos reguladores. El otro plan de acción es reformular la estrategia para mantener la continuidad de negocio. Para ayudarnos a abordar estos desafíos, las empresas deberán primero evaluar la liquidez que tienen a corto plazo. Por otro lado, enfocarse en evaluar los riesgos financieros y operacionales y responder rápidamente en la atención de estos. Así como las empresas necesitan vigilar las vulnerabilidades internas que se presentan, también necesitamos vigilar las presiones que puedan estar afectando a algunos de nuestros clientes, proveedores, contratistas o socios estratégicos para poder accionar de mejor manera. Determinemos también cómo afecta la crisis a nivel de nuestros presupuestos o los planes de negocio que ya teníamos definidos y que quizás se tengan que readecuar, ¿verdad?, para la nueva realidad. Y adicionalmente, monitorear las iniciativas de soporte que pueden ofrecer o brindar los gobiernos locales y extranjeros. Y bueno, la última acción, la última recomendación va enfocada en construir la resiliencia y prepararse para la recuperación que va a venir, esperamos, en los próximos meses, ya saliendo de esta crisis. Para esto recomendamos se revise y se actualicen los planes de continuidad de negocio, así como las estrategias de recuperación para crear resistencia y responder mejor a futuras crisis como la que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, tomar decisiones y acciones durante la crisis con mentalidad siempre enfocada a lo que es la recuperación del negocio.
Y por último, revisar los supuestos comerciales que puedan sustentar nuestra cadena de suministro. Y bueno, ya para finalizar, queremos compartirles o dejarles para reflexionar algunas lecciones aprendidas que nos deja esta crisis. Y estos 4 puntos creo que resumen muy bien lo que les hemos compartido en esta sesión de cuáles son los aspectos que tenemos que tener muy presentes. El primero es que las organizaciones deben de reinventarse constantemente y aún más después de una crisis como esta. Una pandemia u otros eventos opresivos como el que estamos viviendo, sin duda, cambia la forma de hacer las cosas y nos da la oportunidad de replantear o hacer las cosas de una mejor manera. Por otro lado, ponga a prueba periódicamente los planes de recuperación y de continuidad del negocio y muy importante, revisarlos y mantenerlos actualizados periódicamente para que reflejen la realidad del negocio. Por otro lado, como les comentaba hace unos minutos, el teletrabajo vino para quedarse. Entonces tenemos que empezar a planificar para el futuro y contemplar esta nueva realidad de nuestras organizaciones, al igual que la tendencia o el incremento que se está dando en la dependencia hacia los servicios que podemos recibir de terceros. Eso es algo que tenemos que contemplar en nuestras estrategias de continuidad. Y por último, y para cerrar, ser resilientes en la gestión de los riesgos de contingencia, al final puede hacer la diferencia entre una organización exitosa o una organización que logre atravesar con éxito esta crisis y otra que al final no lo logre, ¿verdad? Alguna que fracase por no estar preparadas para este tipo de contingencias. Y bueno, antes de abrir la sesión para preguntas, queremos compartirles el calendario de los webinars que vamos a estar realizando durante el mes de abril y mayo relacionados con lo que es riesgos y continuidad de negocio. Los invitamos a que puedan inscribirse al link que les llegó en sus correos y puedan participar también de estos webinars. Muchas gracias, Evelyn. Ok, gracias, Oriana. Te agradecemos si nos puedes ayudar con algunas consultas que ya te hayan compartido. Aún no nos han escrito ninguna consulta, con lo cual, pues bueno, los invito a escribir las consultas que tengan, algunas dudas que hayan quedado en el área de preguntas o questions del panel de control, para que puedan nuestros expertos en los 2 minutitos que nos quedan quizás apoyar con algunas de esas dudas que pudieran haber quedado abiertas. Adicionalmente, pues bueno, les hice llegar el link de la sesión de mañana de COVID Care y también les voy a colocar por aquí mismo el detalle del correo electrónico al que nos pueden escribir en caso de que deseen participar en alguna de las sesiones que colocó Evelyn en la pantalla hace un momento de los webinars que tenemos para mayo y bueno, y abril, estos últimos días de abril y mayo. Bueno, pareciera que no hay ninguna consulta. Ah, no, aquí a ver. Dice, en los planes de contingencia el escenario base debe ser con COVID-19. ¿Sí? Gracias, Oriana. Quizás yo aprovecho para responder. Pues no, este debe ser un escenario más. Realmente, a la hora de desarrollar un plan de contingencia, tenemos que analizar cuáles son los posibles riesgos que más nos puedan impactar al negocio de acuerdo al tipo de industria o al tipo de servicio que realicemos a nivel de nuestra organización. Evidentemente, con esa situación de la pandemia o lo que nos ha traído COVID, es un escenario más que deberíamos empezar a contemplar en nuestros planes de continuidad.
pero no debe ser, digamos, el centro del plan de continuidad. Este tiene que estar pues más alineado a los riesgos típicos o a los riesgos más potenciales que pueden afectar el tipo de negocio de nuestra organización. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otras consultas. Digo, muchas veces se piensa que el plan de continuidad del negocio es solo un solo plan que debe contener todos los aspectos. ¿Qué tan sano es pensar que todo esto tiene que ser manejado en un solo plan o en un solo documento? Ok, gracias, Oriana. Realmente tenemos que pensar en lo que es continuidad del negocio, no solamente a nivel de un plan, un documento, sino en un proceso en la organización para gestionar la continuidad del negocio. Porque al final son muchos elementos los que tienen que ver o que participan en un proceso de continuidad. No solamente son los componentes, son las estrategias y todo esto tenemos que verlo como un proceso o una buena práctica que la organización tiene que adoptar para gestionar su continuidad y no solamente un documento en donde están plasmados pues las recomendaciones o los aspectos a seguir, pero si no adoptamos una práctica de estar actualizando estas estrategias, de estar revisando nuestro plan de continuidad, de estarlo probando periódicamente, se convierte en una foto en el tiempo que quizás en algunos meses o en el momento que tengamos que utilizarlo no refleje la realidad del negocio en el momento. Entonces, más que un plan de continuidad, lo que los invitamos es a poder empezar a ver la continuidad como un proceso, como una gestión. Sí, yo quería agregar algo adicional y es que hay que verlo de manera holística, ¿no? Integral. Siempre tendemos a hablar del plan de continuidad del negocio y lo vemos de la manera operativa, ¿no? Y no es nada más operativo. A ver, una institución evidentemente debe tener continuidad financiera también. Entonces, el tema de la continuidad financiera evidentemente entra dentro de otra expertise. Por ejemplo, para instituciones financieras estamos hablando ahora y para cualquier organización de la importancia de la liquidez, ¿no? En este momento, también del tema operativo y continuidad, pero por supuesto para la liquidez también se hacen planes, ¿no? Sobre todo para ver hasta dónde llega la liquidez. Y yo creo que una de las cosas que más preocupa a las organizaciones en este momento es hasta dónde le llega la liquidez, por lo cual eso tiene que ser escenarios y consideraciones que se tienen que hacer, ¿no? Y eso como mucho, o sea, el tema de la solvencia, el tema de otros elementos que también se tienen que ver, son parte de esa continuidad, no nada más la operativa. Entonces, las organizaciones tienes que empezar a pensar en esto de manera integral y considerarlo. No necesariamente tienes que estar en un solo plan, por supuesto hay cosas que son temas de operativa y tecnológicas, pero otras también financieras. Entonces, esto como punto importante porque es parte de la gestión integral y de la continuidad que queremos dar el mensaje hoy. Perfecto, y bueno, ya para cerrar, voy a cerrar con la última consulta que dice, ¿cuál es el tiempo prudente que debemos esperar que nuestras empresas tengan los planes de continuidad del negocio adecuados a las pandemias? Bueno, a ver, no hay un tiempo. Realmente lo que quisiéramos estamos con este tema de la pandemia, muchas de las cosas estaban dentro de los planes y muchas otras no. La idea, evidentemente, es que cuando terminemos esto salgamos fortalecidos y tengamos todo esto documentado, porque en el camino estamos mitigando y estamos tomando acciones, ¿no? De las cosas que no teníamos consideradas y mucho de esto es novedoso, la verdad, como decía
Evelyn, es un cisne negro, ¿no? En la medida de que lo más rápido posible, pues nos podemos preparar. No esperaremos tampoco que se genere otra pandemia después que termine esta, ¿no? Ni Dios lo quiera, pero lo que sí es importante es que vamos a estar preparados y la idea es documentar. Realmente el tema del tiempo en organizaciones reguladas, por supuesto, la idea y seguramente el regulador va a potenciar esto en un corto o mediano plazo, ¿verdad? Va a tratar de incentivar esta documentación, pero bueno, por ahora evidentemente estamos tomando acciones en función de lo que estamos viviendo y en el tiempo y en lo posible, pues las organizaciones deben documentar ese plan lo más rápido posible, pero realmente no hay tiempo. Perfecto. Bueno, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Ya no se nos fue un poquito el tiempo. Igual las consultas que quedan, pues trataremos de responderlas directamente con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Los esperamos en las próximas sesiones y que tengan feliz día. Gracias, Evelyn. Gracias, Leonidas, por su tiempo en la jornada de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias a todos.